Mensaje de los tres ángeles. La última amonestación a la humanidad. Bienvenidos al quinto video de la serie del mensaje de los tres ángeles a nivel histórico. En el video anterior estudiamos temas muy importantes como el periodo de estructuración doctrinal adventista, el periodo del desarrollo organizativo, la era del desarrollo institucional y del estilo de vida. Además del inicio del estudio del gran tema de la salud. En este quinto video seguiremos con el estudio de varios aspectos de la reforma pro salud. La naturaleza dinámica y creciente de la verdad presente. Uno de los ejemplos más interesantes de la naturaleza dinámica y creciente de la verdad presente entre los primeros adventistas es el tema de los alimentos inmundos. Los adventistas no siempre fueron reformadores de la salud. En noviembre de 1850, Jaime White observó que algunos abatarios estaban preocupados con respecto al consumo de carne de cerdo y que algunos se abstuvieron de su uso. Él no tenía ninguna objeción a esta práctica, pero declaró que no creía por ningún medio que la Biblia enseñara que su uso apropiado en la dispensación evangélica fuese pecaminoso. A lo que realmente se opuso fue a que esto distraía a los demás del centro de su mensaje, el sábado y la perspectiva del tiempo del fin. En 1859, Elena de White aconsejó a S.N. Haskell y a otros que sus ideas concernientes a la carne de cerdo no causarían ningún prejuicio si ellos lo guardaran para sí mismos. Pero su juicio y opinión ha convertido este asunto en una prueba. Leamos en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 189 a la 190. Vi que sus ideas concernientes a la carne de cerdo no causarían ningún prejuicio si ustedes las guardaran para sí mismos. Pero en su juicio y opinión han convertido este asunto en una prueba, y sus acciones han mostrado claramente su fe en este asunto. Si Dios requiere que su pueblo se abstenga de consumir carne de puerco, los convencerá acerca de ello. Está tan dispuesto a mostrar a sus hijos honrados cuál es su deber, como lo está a demostrar su deber a personas sobre quienes no ha depositado la carga de su obra. Si es deber de la iglesia abstenerse de consumir carne de puerco, Dios lo revelará a más de 2 o 3 personas. Él enseñará a su iglesia cuál es su deber. Dios está conduciendo un pueblo y no a unas cuantas personas separadas aquí y allá. Una que cree una cosa y otra que cree otra diferente. Vi que los ángeles de Dios no conducirán a su pueblo con más rapidez de la que éste puede recibir las importantes verdades que se le comunican y llevarlas a la práctica. Pero algunas personas inquietas hacen su trabajo solo a medias. A medida que el ángel las guía, se apresuran en ir en busca de algo nuevo y avanzan sin dirección divina, y en esta forma acarrean confusión y discordia a las filas. No hablan ni obran en armonía con el resto del cuerpo. Esta es una declaración insólita, pues resalta que primero, Dios trabaja con grupos o iglesias y no con personas aisladas. Segundo, Dios es paciente en su liderazgo. Y tercero, la verdad presente es dinámica y progresiva. Los temas que provocan enfrentamiento en un periodo de la historia de la iglesia pueden llegar a ser importantes una vez que se haya atendido otros asuntos. En una nota de Jaime White sobre el tema del consumo de carne, en la misma página de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 189, declara: este notable testimonio fue escrito el 21 de octubre de 1858, casi 5 años antes de la gran visión de 1863, en la cual se dio la luz concerniente a la reforma pro salud. Cuando llegó el momento debido, se presentó el tema en una forma que pusiera en acción a todo nuestro pueblo. Cuán admirable es la sabiduría de Dios. Sería tan errado insistir en la actualidad en que es necesario dejar la leche, la sal y el azúcar, como lo fue insistir en el tema del puerco en 1858. En el tiempo en que Jaime White escribe esta nota, no se había revelado la urgencia de abandonar algunos comestibles, pero más adelante a la profeta se le muestra el momento en que se deben de ser abandonados.
Elena de White tuvo la firme convicción a lo largo de su extenso ministerio de que Dios estaba formando a un pueblo y que cuando éste se unía en un tema, pero no antes, Él lo guiaba al próximo paso. El progreso hasta 1863 había sido claro. Primero se unieron en doctrina y luego en organización. Recién entonces estuvieron preparados para que los guiara la reforma pro salud y otras cuestiones de estilo de vida. La conducción de Dios siempre tiene lógica. La reforma pro salud fue dada en una primera visión el 6 de julio de 1863 en Otsego. Más tarde ella escribió que era una visión referente a un consejo personal para Jaime y Elena, para que pudieran ver el deber sagrado de atender su salud personal y despertar a otros ante su deber con respecto a la salud. Deberían de oponerse a la intemperancia en todas sus formas y entonces señalarles la gran medicina de Dios, los remedios naturales. Si bien este era un consejo personal para Jaime y Elena, también se aplicaba a la iglesia en general. Y eso es exactamente lo que hizo ella. De ahí en adelante, su ministerio editorial se centró mayormente en la necesidad y el deber de conservar la salud y en cómo hacerlo. Elementos de la visión sobre la salud de Otsego. ¿Qué había de electrizante, de impresionante, de promisorio en la visión sobre salud en Otsego? He aquí los principios esenciales. Aquellos que no controlan su apetito al comer son culpables de intemperancia. La carne de cerdo no debe comerse bajo ninguna circunstancia. El tabaco en cualquier forma es un veneno lento. Es importante la estricta limpieza del cuerpo y de la casa. El té y el café, a semejanza del tabaco, son venenos lentos. Los bizcochos recargados, pasteles y pudines son perjudiciales. Comer entre horas perjudica el estómago y el proceso digestivo. Debe permitirse que transcurra un tiempo adecuado entre las comidas, dándole tiempo al estómago para descansar. Si se ingiere una tercera comida, debiera ser liviana y varias horas antes de ir a la cama. A las personas acostumbradas a la carne, salsas y pastas, no le apetece inmediatamente una dieta sencilla y saludable. La glotonería contribuye a complacer las pasiones corruptas. El aceptar una dieta sencilla y nutritiva puede neutralizar el daño físico causado por una dieta equivocada. Las reformas en la alimentación ahorrarán gastos y trabajo. Los niños que comen carne y alimentos muy condimentados tienen fuerte tendencia hacia la complacencia sexual. Las drogas venenosas usadas como prescripciones médicas matan más personas que todas las demás causas de muerte combinadas. El agua pura debiera usarse abundantemente para mantener la salud y curar las enfermedades. La naturaleza sola tiene poderes curativos. El cuerpo humano tiene la capacidad de autocuración a través de la fuerza vital y los elementos sanadores. Medicinas corrientes como la estricnina, el opio, el calomel, el mercurio y la quinina son venenos. Los padres transmiten sus debilidades a sus hijos, las influencias prenatales son enormes. El obedecer las leyes de la salud impedirá muchas enfermedades. A menudo se le echa la culpa a Dios de muertes causadas por la violación de las leyes naturales. Se requiere luz y aire puro, especialmente en los dormitorios o recámaras. Será beneficioso bañarse al levantarse por la mañana, aunque sea un baño de esponja. Dios no hará milagro de sanidad por aquellos que violan continuamente las leyes de la salud. Muchos inválidos no tienen una causa física para su enfermedad, tienen una imaginación enferma. El trabajo físico hecho alegremente ayudará a crear una disposición saludable y alegre. La fuerza de voluntad tiene mucho que ver con la capacidad de resistir la enfermedad y suavizar los nervios. El ejercicio al aire libre es muy importante para la salud de la mente y del cuerpo. El exceso de trabajo quebranta la resistencia de la mente y el cuerpo. El descanso diario, rutinario, es necesario. Muchos mueren de enfermedades causadas totalmente por el consumo de carne. El cuidado de la salud es un asunto espiritual que refleja la consagración de una persona a Dios. Una mente y un cuerpo sano afectan directamente la moral de uno y la capacidad de la persona para discernir la verdad.
Todas las promesas de Dios son dadas bajo la condición de la obediencia. Muchas enfermedades son producto de la depresión y la melancolía. Estos principios fundamentales se convirtieron en el bosquejo claro, razonable y práctico de lo que ha llegado a conocerse mundialmente como el estilo de vida adventista. Elena de White amplió a menudo estos principios esenciales, probablemente con mayor claridad en su libro El Ministerio de Curación en 1905. Una de sus declaraciones gráficas que ha galvanizado a millones es: el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Eso lo encontramos en el Ministerio de Curación, página 89. Para los adventistas que vivían en 1864, estos principios de salud eran ciertamente electrizantes. Los adventistas habían leído y oído algunos de estos principios antes, pero no dentro del contexto espiritual de Elena G. de White. Además, los adventistas tenían ahora un enfoque conciso y coherente de leyes de salud separadas de los excesos y frivolidades de otros que estaban promoviendo cambios del estilo de vida. En una siguiente visión, en 1865, a Elena de White se le mostró la negligencia de los miembros de la iglesia en la práctica de la reforma pro salud. Además, se le indicó que la reforma pro salud para los adventistas del séptimo día no era solo una cuestión personal, sino también tenían implicaciones sociales y misiológicas. Esa visión llamaba a los adventistas a establecer sus propias instituciones de salud. Leámoslos en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 426. En la visión que recibí en Rochester, Nueva York, el 25 de diciembre de 1865, se me mostró que nuestro pueblo observador del sábado ha sido negligente y no ha obrado en conformidad con la luz que Dios le ha dado con respecto a la reforma pro salud, que aún tenemos ante nosotros una gran obra que debemos realizar y que como pueblo hemos sido demasiado renuentes para avanzar a fin de aprovechar las oportunidades preparadas por la providencia de Dios según la dirección en que desea que vayamos. Se me hizo ver que debemos proveer un hogar para los afligidos y para quienes desean aprender a cuidar sus cuerpos a fin de prevenir las enfermedades. No debiéramos permanecer indiferentes y obligar a los enfermos y a los que desean practicar en sus vidas la verdad a ir a buscar salud a las instituciones populares que curan mediante tratamientos de hidroterapia, pero no simpatizan con nuestra fe. Si recupera la salud puede ser a expensa de su fe religiosa. Los que han sufrido mucho a causa de enfermedades tienen debilidad mental y moral. Esa institución, según Elena de White, tendría un doble impacto misiológicos. Primero, afectaría la vida de los creyentes adventistas al prepararlos para el fuerte clamor del tercer ángel y hacer los actos para la traslación. Por supuesto, una mejor salud permitiría que los creyentes comunicaran mejor su mensaje a los demás. Un segundo aspecto misiológico de su nueva institución de salud sería el acercamiento directo con los no adventistas. Leamos en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 432 y la página 433. A medida que mejore la salud de gente enferma mediante la aplicación de tratamientos adecuados y comiencen a disfrutar de la vida, aumentará su confianza en quienes han contribuido a la restauración de su salud. Sus corazones rebosarán de gratitud y la buena semilla de la verdad encontrará con más facilidad un terreno abonado. Y en algunos casos será alimentada, brotará y dará fruto para la gloria de Dios. Una de estas preciosas almas que sea salvada valdrá más que todos los recursos necesarios para establecer esa clase de institución. Como nos damos cuenta, la filosofía de Elena de White para abrir instituciones de salud estaba fundamentada en una función misiológica. La iglesia debía establecer instituciones que no solo ayudarían a sus propios miembros, sino además serían agencias para difundir el mensaje del tercer ángel a aquellos que no pertenecían a la membresía de nuestra iglesia. Esas instituciones no solo tratarían las necesidades físicas de las personas, sino también las necesidades espirituales y morales. La visión de la Reforma Pro Salud de Elena de White del 25 de diciembre de 1865 no solo dio la nota para el propósito misiológico de las instituciones adventistas de salud, sino que también integró la Reforma Pro Salud con la teología adventista, al indicar que la Reforma Pro Salud es parte del mensaje del tercer ángel y está íntimamente ligada
a Él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Leamos en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 427. Se me mostró que la Reforma Pro Salud es parte del mensaje del tercer ángel y está tan íntimamente ligada a Él como el brazo y la mano lo están al cuerpo humano. Vi que como pueblo debemos avanzar en esta gran obra. Los ministros y el pueblo deben actuar en armonía. El pueblo de Dios no está preparado para el fuerte clamor del tercer ángel. Sus hijos tienen una tarea que hacer por sí mismos, que no debieran dejar que Dios la haga por ellos. Esa revelación fue útil para los adventistas en forma individual y crucial para poner de manifiesto la conexión entre el tema de la salud y el estilo de vida y la teología del tiempo del fin de la iglesia. Al indicar que así como nuestro cuerpo está unido en los aspectos físicos, mentales y espirituales, también el sistema de creencias adventistas es un todo integrado y no una multitud de ideas inconexas. Los adventistas pronto llegaron a pensar en el mensaje de salud como el brazo derecho del mensaje. Eso fue bueno, pero algunos predicadores y otros creyentes adventistas parece haberse dejado llevar por el entusiasmo. Por lo tanto, pocos meses después, la hermana White corrigió con cuidado cualquier impresión errónea que pudiera haber dado al escribir. Leamos en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 487. La Reforma Pro Salud está tan estrechamente relacionada con la obra del mensaje del tercer ángel. Nuestros predicadores deberían enseñar la Reforma Pro Salud. Sin embargo, no deberían hacer de esta el tema principal en lugar del mensaje. Su lugar está entre los temas que adelantan la obra preparatoria para hacerle frente a los acontecimientos presentados por el mensaje. Es prominente entre ellos. Debemos emprender cada reforma con celo. Sin embargo, deberíamos evitar dar la impresión de que somos vacilantes y esclavos del fanatismo. Lamentablemente, el equilibrio en la Reforma Pro Salud ha sido difícil de lograr para muchos. Jaime White señaló que algunos que avanzaron muy rápido en el tema cayeron en el fanatismo y trajeron eso a la iglesia y el tema en sí. Otros no avanzaron nada. 4 meses después de su segunda visión importante sobre la Reforma Pro Salud, Elena de White tuvo oportunidad de presentar sus visiones ante la joven iglesia en el 4º Congreso de la Asociación General en mayo de 1866. En tono enérgico expuso ante los principales pastores los principios de la Reforma Pro Salud y la importancia de aceptar y enseñar los principios. En respuesta, el Congreso de la Asociación General aprobó varias resoluciones. Una de ellas decía que reconocían la importancia de la Reforma Pro Salud como parte de la obra de Dios que nos corresponde a nosotros en este tiempo y que nos comprometemos a vivir de acuerdo con estos principios y que usaremos nuestros mejores esfuerzos para inculcar su importancia a los demás. Una segunda resolución solicitaba que el doctor Horatio S. Lay, que probablemente era el único médico adventista del séptimo día en ese entonces, presentara a través de la Review una serie de artículos sobre la Reforma Pro Salud. Las resoluciones reflejaban una convicción profunda de que la luz sobre el tema de la Reforma Pro Salud era de gran importancia. Los adventistas del séptimo día tienen en la actualidad un sistema de instituciones relacionadas con el tema de la salud a nivel mundial. Ese intento de sistema nació en la visión de la Reforma Pro Salud de Elena G. White de diciembre de 1865 y en su llamado a establecer una institución adventista para la Reforma Pro Salud en mayo de 1866. Como con la revista El Reformador de la Salud, la respuesta por parte de la Iglesia fue inmediata y contundente. Los adventistas abrieron su Instituto de la Reforma Pro Salud en Battle Creek, en Michigan, el 5 de septiembre, apenas 4 meses después del Congreso de la Asociación General. Por supuesto, la inauguración no fue tan impresionante, solamente tenía 2 médicos, 2 auxiliares de baño, un enfermero sin título, 3 o 4 ayudantes, un paciente, cualquier cantidad de inconvenientes y mucha fe en el futuro de la institución y los principios en los que se había fundado. Esa pequeña institución quizás haya tenido un comienzo bastante humilde, pero durante los siguientes 35 años se convertiría en una de las instituciones de salud de primera línea en el ámbito mundial, cuando J.H. Kellogg la transformó en el sanatorio de Battle Creek. Además de la administración del sanatorio de Battle Creek, Kellogg en su tiempo libre escribió unos 50 libros, inventó los copos de maíz y la industria de cereales fríos.
Desarrolló también una tecnología médica de avanzada y llegó a ser un cirujano mundialmente famoso. Sus estudios de medicina fueron apadrinados por Jaime White junto con Exxon y Guillermo White. Conexión entre el mensaje de salud y la comisión evangélica. Elena de White vinculó firmemente el énfasis en la salud con el mensaje del tercer ángel, tan estrechamente como la mano está unida al cuerpo. Es decir, el mensaje de salud constituía un aspecto muy importante del Evangelio eterno, como está en Apocalipsis 14:6. Este vínculo fundamental se basa en tres principios. El primer principio es el principio humanitario. De muchas maneras, por el ejemplo y la enseñanza, Elena de White destacó el hecho de que la obra de la Reforma Pro Salud es el medio del Señor para atenuar el sufrimiento en nuestro mundo. Otro principio es el principio evangelístico. A Elena de White se le dijo, y su propia experiencia confirmó este principio, de que la Reforma Pro Salud debe ser el puente sobre el cual el Evangelio hallará a las personas donde ellas se encuentran. Ella llamó al mensaje de salud la gran cuña de entrada, la puerta para la cual la verdad para este tiempo ha de hallar entrada en muchos hogares. Hará mucho para quitar prejuicios contra nuestra obra evangelística. Eso lo encontramos en el Evangelismo, página 374. Con respecto a las instituciones adventistas de atención de la salud, ella escribió específicamente: el gran objetivo al recibir incrédulos en la institución, o sea, en el sanatorio, es guiarlos para que abracen la verdad. El tercer principio que vamos a ver es el principio soteriológico. Este tercer principio le dio el rasgo adventista distintivo a la Reforma Pro Salud del siglo XIX. El énfasis adventista sobre la salud era para ayudar a preparar a un pueblo para la venida del Señor. El que estima la luz que Dios ha dado sobre la Reforma Pro Salud, decía ella, tiene un auxilio importante en la obra de llegar a ser santo, mediante la verdad e idóneo para la inmortalidad. Este triple vínculo no siempre ha sido comprendido. Algunos han convertido el mensaje de salud en un fin en sí mismo al desarrollar una red mundial de hospitales y clínicas, pero distan de cumplir el propósito primario que hizo característico el énfasis de Elena de White en la salud. El propósito primario era unir lo espiritual y lo físico en el nivel práctico diario de las personas promedio. Razones para el estudio de la Reforma Pro Salud. Una vez que los pasos doctrinales y organizativos estuvieron en su lugar, los temas sobre el estilo de vida, incluyendo la Reforma Pro Salud, fueron el paso siguiente en el desarrollo del adventismo y de la verdad presente. El 6 de julio de 1863, apenas 15 días después de la conformación de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, Elena de White tuvo una de las visiones más influyentes de todo su ministerio. A la hermana White se le reveló que la Reforma Pro Salud entre los Adventistas del Séptimo Día sería una obra progresiva. Es decir, poco a poco el Señor iba revelándole la luz en los cambios del estilo de vida hasta progresar firmemente hacia el régimen ideal. Leamos en el Consejo sobre el régimen alimenticio, página 578. Revelado como una obra progresiva. Según la luz que me fue dada hace tanto tiempo, 1863, se me presentó que la intemperancia prevalecería en el mundo hasta un punto alarmante y que cada miembro del pueblo de Dios debería asumir una posición elevada con respecto a la reforma de los hábitos y las prácticas. El Señor presentó delante de mí un plan general. Se me mostró que Dios daría a sus hijos que observan los mandamientos una reforma del régimen alimenticio y que a medida que ellos la recibieran, sus enfermedades y sufrimientos serían grandemente disminuidos. Se me mostró que esta obra iría en progreso. Una de las pautas a entender es que la Reforma Pro Salud no es simplemente el punto del régimen alimenticio. La Reforma Pro Salud son una serie de leyes que gobiernan nuestras facultades físicas, mentales y espirituales, las cuales están íntimamente relacionadas y dirigen todo nuestro ser. Además, el régimen alimenticio es solo una parte de este gran tema. Leamos en el Consejo sobre el régimen alimenticio, página 17 y la página 18. El Creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo.
Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable, si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con Él. Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón de la luz de la Reforma Pro Salud? Leamos en Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 24. El porqué de la luz de la Reforma Pro Salud. El Señor ha permitido que su luz brillara sobre nosotros en estos últimos días, para que la oscuridad y las tinieblas que se han estado juntando en las pasadas generaciones, debido a una complacencia pecaminosa, pudieran ser en cierto grado despejadas, y para que el tren de los males que han resultado, debido a la intemperancia en el comer y en el beber, pudieran ser disminuido. Leamos en el mismo libro, página 17. Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. Si la ley de Dios está escrita en cada músculo y nervio, ¿qué significa violar esa ley en nuestro cuerpo? Leamos en el Consejo sobre Régimen Alimenticio, página 18. Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser, como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. ¿En qué situación nos encontramos delante de Dios si somos ignorantes acerca de las leyes de la salud? Leamos en el Consejo sobre Régimen Alimenticio, página 19. Puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, sencillamente es nuestro deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. Debemos estudiar sus requerimientos con respecto a nuestros propios cuerpos y conformarnos a ellos. La ignorancia en estas cosas es pecado. Pero ¿cuál es la situación real si somos ignorantes pero voluntarios? Leamos en el mismo libro, página 51. La ignorancia voluntaria aumenta el pecado. Es un deber saber cómo preservar el cuerpo en la mejor condición posible de salud. Y es un deber sagrado vivir de acuerdo con la luz que Dios misericordiosamente ha dado. Si cerramos nuestros ojos a la luz por temor a ver nuestros errores, que no estamos dispuestos a abandonar, nuestros pecados no resultan disminuidos, sino aumentados. Si uno se aparta de la luz, en un caso será descuidado en otro. Es tan pecaminoso violar las leyes de nuestro ser como violar uno de los 10 mandamientos, porque no podemos hacer ni una cosa ni la otra sin quebrantar la ley de Dios. La ignorancia voluntaria aumenta el pecado. No podemos amar al Señor con todo el corazón, la mente y el alma y las fuerzas mientras amemos nuestros apetitos y nuestros gustos mucho más de lo que amamos al Señor. Estamos disminuyendo diariamente nuestra fuerza para glorificar a Dios, cuando Él exige toda nuestra fuerza, toda nuestra mente. Por medio de nuestros malos hábitos estamos disminuyendo el dominio que tenemos de la vida y sin embargo estamos profesando ser seguidores de Cristo, preparándonos para el toque final de la inmortalidad. ¿Será que será penalizado en mi salud por mantenerme en ignorancia en los temas de salud? Leamos en Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 20. Penalidad de la ignorancia. Dios ha establecido leyes que gobiernan nuestra constitución, y estas leyes que Él ha implantado en nuestro ser son divinas, y para cada transgresión existe una penalidad que ha de cumplirse tarde o temprano. La mayor parte de las enfermedades que han hecho sufrir y que están haciendo padecer a la humanidad han sido creadas por los hombres debido a la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio organismo. Parecen indiferentes en materia de salud y trabajan con perseverancia para despedazarse, y cuando están quebrantados y debilitados corporal y mentalmente, mandan a buscar al médico y se acarrean la muerte con las drogas. ¿Qué sucede si he recibido la luz de la Reforma Pro Salud y no la vivo? Leamos en el mismo libro, página 21. En el tiempo en que brilló sobre nosotros la luz de la Reforma Pro Salud, y desde ese tiempo en adelante la pregunta siempre presente ha sido esta: ¿estoy yo practicando la verdadera temperancia en todas las cosas? ¿Es tal mi régimen alimenticio que me pondrá en una posición en la cual pueda realizar la mayor suma de bien? Si no podemos contestar estas preguntas en forma positiva, apareceremos condenados delante de Dios, porque Él nos tendrá por responsables de la luz que ha brillado sobre nuestro sendero. Dios nos ha tolerado durante el tiempo de nuestra ignorancia,
Pero tan pronto como la luz brilla sobre nosotros, Él nos exige que cambiemos nuestros hábitos destructores de la salud y que nos coloquemos en la debida relación con las leyes físicas. ¿Tiene algo que ver la reforma pro salud para que yo no logre alcanzar la perfección cristiana? Leamos en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 67. El Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano mientras estamos satisfaciendo nuestro apetito en perjuicio de nuestra salud y mientras el orgullo de la vida nos domina. Todos los que participan de la naturaleza divina escaparán a la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. En el proyecto de Dios, con el remanente final, se contempla la santificación de sus hijos. El no practicar la reforma pro salud será algún obstáculo para alcanzar ese objetivo. Leámoslo en Consejos del Régimen Alimenticio, páginas 50 a la 51. ¿Cuándo la santificación es imposible? No es posible que glorifiquemos a Dios mientras vivamos violando las leyes de la vida. El corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración a Dios mientras se complace el apetito carnal. Un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado, debido a la continua complacencia de la lujuria perniciosa, hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean imposibles. El apóstol entendía la importancia de una condición saludable del cuerpo para lograr el éxito en el perfeccionamiento del carácter cristiano. Leamos en el mismo libro, página 277. Alimentos especialmente perjudiciales para los niños. Es imposible para los que dan rienda suelta al apetito que obtengan la perfección cristiana. Las sensibilidades morales de sus hijos no pueden ser despertadas fácilmente, a menos que tengan cuidado en la elección de su alimento. Muchas madres tienden la mesa de tal manera que es una trampa para la familia. La carne, la mantequilla, el queso, los pasteles suculentos, el alimento condimentado son consumidos tanto por los mayores como por los jóvenes. Estas cosas cumplen su obra al trastornar el estómago, excitando los nervios y debilitando el intelecto. ¿Tiene que ver la reforma pro salud con mi preparación para el fuerte clamor? Leamos en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, páginas 36 y 37. Falta de preparación para el fuerte clamor. Me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel y está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Vi que como pueblo veremos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. Los ministros y el pueblo deben actuar de concierto. Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Tienen una obra que hacer en favor de sí mismos que no deben dejar para que Dios la haga por ellos. Como predicadores debemos tener respeto por la reforma pro salud. Leamos en Consejos del Régimen Alimenticio, página 26 y 27. A la vanguardia de los reformadores. ¿Cuántos hay que han rehusado poner su vida en armonía con los consejos de Dios? Como pueblo, debiéramos realizar progresos proporcionales a la luz que hemos recibido. Es deber nuestro comprender y respetar los principios de la reforma pro salud. En el asunto de la temperancia, deberíamos dejar muy atrás a todos los demás. Sin embargo, hay en nuestras iglesias miembros a quienes las instrucciones no han faltado, y hasta predicadores que demuestran poco respeto por la luz que Dios nos ha dado tocante a este asunto. Comen según sus gustos y trabajan como mejor le parece. Cuando una persona que no practica la reforma pro salud se enferma y ora a Dios por sanidad y el Señor le brinda sanidad, ¿debería esa persona continuar violando las leyes de salud? Leámoslo en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 28. Si después de haberles dado tanta luz, el pueblo de Dios continúa fomentando sus malas costumbres y sigue complaciendo sus apetitos en oposición a la reforma, sufrirán las consecuencias inevitables de la transgresión. Dios no salvará milagrosamente las consecuencias de sus faltas a aquellos que están resueltos a satisfacer a toda costa su apetito pervertido. Les advirtió: en dolor seréis sepultados. Isaías 50:11. Los presuntuosos que dicen: el Señor me ha sanado, no tengo necesidad de restringir mi alimentación, puedo comer y beber según me plazca. Necesitarán muy pronto en su cuerpo y en su alma el poder sanador de Dios. El hecho de que el Señor os haya curado misericordiosamente no es una razón para pensar que podéis seguir las prácticas del mundo. Obedeced a la orden que Cristo daba después de sus curaciones: vete y no peques más. Juan 8:11.
El apetito no debe ser vuestro Dios. La relación que ha hecho Elena de White entre la salud y el juicio moral ha sido probablemente uno de los conceptos más persuasivos para incontables de miles de personas. Vamos a leerlo en el libro Consejos del Régimen Alimenticio, página 59. Cualquier cosa que disminuya la fuerza física debilita la mente y la vuelve menos capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Nos volvemos menos capaces de escoger lo bueno y tenemos menos fuerza de voluntad para hacer lo que sabemos que es recto. Muchos primeros adventistas concedían que la eliminación del puerco y de las bebidas alcohólicas era algo que favorecía los mejores intereses de uno. Algunos concedían además que el consumo de carne no era beneficioso, pero la conexión entre la temperancia, el dominio propio y el discernimiento espiritual no llegó rápidamente. Al principio, la mayoría no vio ninguna relación entre la predicación del Evangelio o su propio crecimiento espiritual y lo que comían. Elena de White mantuvo su curso a menudo contra muchos que pensaban que ella defendía los extremos. Ella condujo resueltamente a sus colegas para que pensasen más claramente. Leamos en Consejos del Régimen Alimenticio, página 59. Algunos han expresado desprecio por esta obra de reforma y han dicho que era del todo innecesaria. Esta fue una excitación para distraer las mentes de la verdad presente. Han dicho que los asuntos eran llevados a los extremos. Los tales no saben de qué hablan. Estos párrafos anteriores del espíritu de profecía son suficientes para inquietarnos en el estudio del tema de la reforma pro salud. Como vimos, el Señor quiere que tengamos un conocimiento profundo de las leyes de la salud, acompañado también de una práctica de estos principios, debido a que nuestras negligencias en vivir dichos principios tienen repercusiones sobre nuestra salud física y espiritual. Pero, ¿qué es la reforma pro salud? La reforma pro salud es un cambio en beneficio de mi salud integral que cobija la guarda de las leyes que gobiernan las facultades mentales, físicas y espirituales. La violación de las leyes que gobiernan una de esas facultades afecta indirectamente a las otras facultades. La hermana White abogó siempre que se viera el tema de la reforma pro salud como un todo y no solo un único factor como el causante de la enfermedad. La hermana White también nos aconseja que algunas personas, su mente solo gira en el tema de la alimentación como la reforma pro salud y piensan que esa alimentación es el único punto en que deben de estar pensando. Desde 1863, los adventistas del séptimo día han proclamado una idea holística de la persona humana. La idea de que el cuerpo, la mente y el espíritu son todos elementos constitutivos, integrados e interrelacionados, que juntos forman un solo ser, es la piedra angular sobre la cual se ha construido mucho de nuestra obra como iglesia. Al creer que estos tres elementos son interdependientes e interactúan constantemente, hemos adoptado un enfoque de sistema de nuestra antropología. La persona completa no puede entenderse meramente como la suma de partes constitutivas separadas. Cada variable en el sistema está tan intrínsecamente vinculada con la otra parte que la relación se convierte en la clave para comprender cada componente individual. En conclusión, la reforma pro salud cobija una serie de leyes que afectan las facultades mentales, físicas y espirituales, las cuales están íntimamente ligadas, donde los pensamientos, los sentimientos y el estilo de vida tienen un impacto sobre la salud integral del ser. Queda de parte de nosotros utilizar estas herramientas para preservar la salud o para ayudar al cuerpo en la restauración del mismo. La carne como alimento impropio. Como hemos analizado, la reforma pro salud no es simplemente un régimen alimenticio, sino que cobija, además de las facultades físicas, también incluye las facultades mentales y espirituales. Dentro de este gran paquete, la alimentación juega un papel importante, tan importante que afecta a lo físico, lo mental y lo espiritual. La alimentación afecta tanto por los alimentos impropios que consumimos o también por la deficiencia de alimentos verdaderos. Dentro de los alimentos impropios tenemos las carnes. En 1866, Elena de White escribió que el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Eso lo encontramos en Consejos del Régimen Alimenticio, página 461.
El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Además, en 1869 ella dijo que no debemos colocar carne delante de nuestros hijos. Leamos en el libro Consejos del Régimen Alimenticio, página 466. Si alguna vez hubo un tiempo cuando el régimen debería ser más sencillo, es ahora. No debemos colocar carne delante de nuestros hijos. Esta excita y fortalece las pasiones bajas y tiende a amortiguar las facultades morales. ¿Por qué ella fue tan explícita? Sencillamente porque la práctica de comer carne es perjudicial para la salud física, mental y espiritual. Veamos ahora el impacto físico que ocurre al comer carne. Elena de White escribió que el consumo de carne aumenta 10 veces el peligro de contraer enfermedad. Además dijo que causaba obesidad. Lo encontramos en Consejos del Régimen Alimenticio, página 462. Tenéis carne, pero no es un buen material. Estáis en peor condición por esta cantidad de carne. Si cada uno de vosotros se restringiera a un régimen estricto, que os haría perder de 12 a 15 kilogramos de vuestro peso total, estaríais mucho menos propensos a la enfermedad. La carne también produce muerte repentina. Lo encontramos en el mismo libro, página 462. El consumo de carne ha producido una calidad pobre de sangre y de carne. Vuestro organismo se halla en un estado de inflamación, preparado para la enfermedad. Estáis propensos a ataques agudos de enfermedad y a una muerte repentina, porque no poseéis una constitución fuerte como para hacer frente y resistir a la enfermedad. Vendrá un tiempo cuando la fuerza y la salud que os habéis jactado que poseáis resultarán ser debilidad. La carne también produce ataque al corazón o apoplejía. Lo encontramos en Consejos del Régimen Alimenticio, página 461. Algunos animales llevados al matadero parecen darse cuenta por instinto de lo que está por ocurrir y se ponen furiosos y literalmente enloquecen. Son sacrificados mientras se hallan en ese estado y su carne es preparada para el mercado. Su carne es veneno y ha producido en quienes la han consumido calambres, convulsiones, apoplejía y muerte repentina. Y sin embargo, la causa de todos estos sufrimientos no se atribuye a la carne. La carne también produce una condición enferma de los huesos. Consejos del Régimen Alimenticio, página 462 y 463. He sido instada por el Espíritu de Dios a presentar delante de varias personas el hecho de que sus sufrimientos y escasa salud tiene como causa el no haber prestado atención a la luz que les fue dada sobre la reforma pro salud. Les he mostrado que su régimen a base de carne, que creían que era esencial, no era necesario, y que puesto que ellos estaban formados de lo que comían, el cerebro, los huesos y los músculos se hallaban en una condición enferma, porque vivían a base de carne de animales muertos, que su sangre se estaba corrompiendo por este régimen impropio, que la carne que consumía era enferma y su organismo entero se estaba tornando pesado y corrompido. El cáncer, los tumores y las enfermedades pulmonares son producto mayormente por el consumo de carne. Lo vemos en Consejos del Régimen Alimenticio, página 458. La maldición de Dios descansa sobre la creación animal. Muchas veces cuando se come carne, esta se descompone en el estómago y produce enfermedad. El cáncer, los tumores y las enfermedades pulmonares son producidos mayormente por el consumo de carne. También declaró que sin la carne las necesidades del organismo pueden satisfacerse mejor y es posible gozar de salud más robusta. Lo encontramos en Consejos del Régimen Alimenticio, página 473. Es un error suponer que la fuerza muscular dependa de consumir alimento animal, pues sin él, las necesidades del organismo pueden satisfacerse mejor y es posible gozar de salud más robusta. Los cereales, las frutas, las oleaginosas y las verduras contienen todas las propiedades nutritivas para producir buena sangre. Estos elementos no son provistos tan bien ni de un modo tan completo por la dieta de carne. Si la carne hubiera sido de uso indispensable para dar salud y fuerza, se la habría incluido en la alimentación indicada al hombre desde el principio. También hay un impacto mental. Ella advirtió que los estudiantes lograrían mucho más en sus estudios si nunca probaran la carne. Cuando la parte animal del agente humano es fortalecida por el consumo de carne, las facultades intelectuales disminuyen proporcionalmente. Lo encontramos en Consejos del Régimen Alimenticio, página 465. Un régimen a base de carne
cambia la disposición y fortalece la animalidad. Nos componemos de lo que comemos, y el comer mucha carne disminuirá la actividad intelectual. Los estudiantes lograrían mucho más en sus estudios si nunca probaran la carne. Cuando la parte animal del agente humano es fortalecida por el consumo de carne, las facultades intelectuales disminuyen proporcionalmente. También hay un impacto espiritual en cuanto al consumo de carne. Aún más importante que los riesgos físicos y mentales del consumo de carne es el hecho de que la vida religiosa puede obtenerse y mantenerse con mayor éxito si se descarta la carne. Esto lo encontramos en el libro Consejos de Régimen Alimenticio, página 465. Una vida religiosa puede obtenerse y mantenerse con mayor éxito si se descarta la carne, porque este régimen estimula las tendencias sensuales a una actividad intensa y debilita la naturaleza moral y espiritual. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Gálatas 5:17. La Reforma Pro Salud, una obra progresiva. La Reforma Pro Salud fue mostrada a la hermana White como una obra progresiva, en la cual el profeta recibiría poco a poco, al paso del tiempo, las diferentes fases del proceso de la salud hasta llegar en paciencia a un ideal. Leamos en Consejos de Régimen Alimenticio, página 578. Revelado como una obra progresiva. Según la luz que me fue dada hace tanto tiempo, en 1863, se me mostró que la intemperancia prevalecería en el mundo hasta un punto alarmante, y que cada miembro del pueblo de Dios debía asumir una posición elevada con respecto a la reforma de los hábitos y las prácticas. El Señor presentó delante de mí un plan general. Se me mostró que Dios daría a sus hijos que observan los mandamientos una reforma del régimen alimenticio, y que a medida que ellos la recibieran, sus enfermedades y sufrimientos serían grandemente disminuidos. Se me mostró que esta obra iría en progreso. Leamos ahora en la página 415 de este mismo libro. Una reforma progresiva. Sea progresiva la reforma alimenticia. Enséñese a la gente a preparar alimentos sin mucho uso de leche o mantequilla. Expliquémosles que llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos, leche, crema o mantequilla, porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Se acerca el tiempo en que, debido a la iniquidad de la especie caída, toda la creación animal gemirá bajo las enfermedades que azotan nuestra tierra. Dios dará a su pueblo capacidad y tacto para preparar alimentos sanos sin aquellas cosas. Descarte nuestro pueblo todas las recetas malsanas. Al paso de los años, de manera lenta y pausada, el Señor le fue mostrando a Elena G. de White hasta dónde debería llegar el pueblo remanente final de Dios en materia de alimentación. En la siguiente lectura vamos a ver cuál sería el ideal óptimo en materia de alimentación que como pueblo deberíamos apuntar. Leamos en Consejos de Régimen Alimenticio, página 454. La preparación para la traslación. Los que esperan la venida del Señor con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Siempre debiéramos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia él. No puedo pensar que en la práctica del consumo de carne nos hallemos en armonía con la luz que a Dios le ha agradado darnos. Todos los que están relacionados con nuestras instituciones de salud debieran estar educándose especialmente para subsistir a base de frutas, cereales, legumbres y hortalizas. Como vemos, el pueblo en el final de los tiempos debe apuntar una dieta cuya base serían frutas, cereales, leguminosas y hortalizas. Para llegar a este ideal final, el pueblo adventista del séptimo día ha pasado por una serie de eventos y situaciones progresivas que iremos analizando en esta presentación para extraer lecciones y evitar los tan temidos extremos. Vamos a leer unas declaraciones de la hermana White, donde nos muestra que el pueblo remanente de Dios en el tiempo final estará apuntando de manera general a una dieta basada en plantas, exenta de alimentos de origen animal. Leamos inicialmente en Consejos de Régimen Alimenticio, página 453-454. De vuelta al régimen original. Una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta paso a paso a su plan original. Que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales
deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. En ese mismo libro, leamos en la página 366. Parte de un régimen adecuado. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados de modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Leamos en la página 367 del Consejo sobre régimen alimenticio. En los cereales, las frutas, las legumbres, las hortalizas y las frutas secas oleaginosas han de encontrarse todos los productos alimenticios que necesitamos. Si acudimos al Señor con sencillez de mente, Él nos enseñará cómo preparar alimentos sanos, libres de la corrupción de la carne. Leamos en las páginas 424 y 425. Sea progresiva la reforma alimenticia. Enséñese a la gente a preparar alimentos sin mucho uso de leche o mantequilla. Expliquémosles que llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos, leche, crema o mantequilla, porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Se acerca el tiempo en que, debido a la iniquidad de la especie caída, toda la creación animal gemirá bajo las enfermedades que azotan nuestra tierra. Como nos damos cuenta, el proyecto de Dios a nivel individual y corporativo es que lleguemos en el tiempo final a una dieta a base de plantas y exenta de alimentación de origen animal. Pero ¿cuál es la mecánica de Dios a nivel corporativo y a nivel individual para lograr su objetivo? La mecánica divina es el proceso progresivo. Pero esto lo veremos en el próximo video, acompañado de otros temas interesantes de la Reforma Pro Salud, como los extremismos en la Reforma Pro Salud, viviendo los principios de la Reforma Pro Salud y otros temas importantes. Esperamos que le haya gustado este video y que le haya servido para su crecimiento espiritual. Los esperamos en una próxima oportunidad, en el siguiente video.